Muy buenos días. Les damos la bienvenida al curso Desarrollo Neuropsicológico del niño de 0 a 12 años. Es importante mencionar que este curso tiene como objetivo que ustedes reconozcan el desarrollo neuromotor del niño, sobre todo a partir de los 0 días a nivel de la gestación, porque es en este momento que comienza el neurodesarrollo exitoso. Un neurodesarrollo exitoso involucra una genética de lo más normal que podamos. Eso significa que el niño viene con más o menos un promedio de un 50% de carga genética y el resto, ¿no?, del aporte para que este niño se desarrolle normalmente tiene que ver con el ambiente, con la afectividad y, como veremos más adelante, también con una buena alimentación. El niño, cuando empieza su desarrollo dentro del útero, sobre todo el desarrollo del sistema nervioso, comienza hacia las primeras semanas de la gestación. Es necesario que esta madre que va a tener este embarazo esté suficientemente preparada, lo que significa que haya un embarazo planificado. Esta madre tiene que evitar tener anemia, porque ustedes saben que la anemia tiene que ver con la disminución del oxígeno hacia el bebé, lo que también perjudicaría su desarrollo neuromotor. Asimismo, ¿no?, dentro de los primeros días de la gestación, lo primero que se forma es como una placa, llamada placa neural. Luego de la formación de la placa, que es una estructura plana, se va transformando esa estructura plana en una estructura más cilíndrica, que finalmente da lugar al tubo neural. El tubo neural es la estructura principal que va a dar lugar tanto al encéfalo como a la médula espinal. El encéfalo está conformado por varias estructuras que finalmente, ¿no?, van a dar el aporte para los hemisferios cerebrales, que sabemos que son tan importantes. También van a dar el aporte para la formación de toda la zona subcortical. Y no olvidemos lo importante que es la médula espinal como zona de actividad refleja, zona de recepción inicial de la mayoría de estímulos que vienen del medio ambiente. Durante la etapa de gestación se producen varios eventos que van a hacer posible que haya un buen desarrollo del sistema nervioso. ¿Cuáles son estos eventos que se producen? El primer evento es la proliferación celular. En el sistema nervioso se comienzan a desarrollar millones de neuronas y también no olvidemos de lo importante que es la neuroglía como neurona de soporte para la neurona. Esta neuroglía es una célula súper importante que va a facilitar la parte nutricional a la neurona, la va a trasladar para que ella pueda desarrollarse y tener una función específica. Más adelante, luego de la proliferación celular, estas neuronas no pueden estar aisladas, se requiere de una proliferación sináptica. Las sinapsis, ¿no?, una con otra, van a comenzar a funcionar y, como sabemos, ¿cuál es el objetivo de la sinapsis? Justamente es la transmisión de información a través de sustancias químicas llamadas neurotransmisores. Cada red sináptica tiene un objetivo, sea de inhibición o sea de excitación. Hemos hablado de la proliferación celular, estamos hablando de la sinapsis y no olvidemos que también hay ciertas sinapsis que no funcionan del todo bien. Para estabilizar otras sinapsis que son mucho más útiles, hay un evento que se produce intraútero que se llama poda sináptica.
La poda sináptica es importante porque se eliminan ciertas sinapsis que no tienen una función correcta para dar lugar a sinapsis que sean mucho más estables, sinapsis que estén trabajando de mejor forma. Otro evento importante es la migración neuronal. Cuando comienza a desarrollarse el cerebro del bebé, este cerebro tiene una gran cantidad de células, pero unas células inmaduras, células que definitivamente no van a aportar la función motora o sensorial que puede tener la neurona. Para poder tener una madurez absoluta, lo que se necesita es que estas neuronas bebés migren hacia la zona final de la corteza cerebral. A este proceso de migración de la neurona hasta el punto final, donde va a cumplir su función final, se llama migración neuronal. Justamente en este proceso es que la neurolía juega un papel importante porque le da a la neurona ese soporte para el traslado hacia esa zona de la corteza específica. Entonces, ¿cuál es la función de la migración neuronal? Va a ser la formación de la corteza cerebral. Y no olvidemos que la corteza cerebral es la zona de sustancia gris. Hablamos de sustancia gris porque está llena de los cuerpos neuronales, que va justamente a tener dentro de su contenido la mayoría de funciones cognitivas. Toda la corteza cerebral, si hablamos del lóbulo frontal, temporal, parietal, occipital, tienen diferente especialización. No olvidemos que el lóbulo frontal tiene una función motora importante, mientras que el lóbulo parietal, occipital y temporal tienen una función sensorial también de suma importancia. Otro evento, ¿no? Porque hemos hablado de la proliferación, de la sinaptogénesis, de la poda sináptica, hemos hablado de la migración neuronal, es importante hablar de la mielinización. La mielinización es un evento a través del cual todos los axones de las neuronas se cubren de una sustancia importante que es la mielina, que tiene en su contenido grasa y proteína y que sirve como conductor rápido de los impulsos. Eso significa que si yo tendría que hacer una tarea a través de una red sin mielina, demoraría mucho más. Si después tengo esa red ya mielinizada, todas las actividades las puedo hacer con mayor rapidez. Entonces es de suma importancia que haya una buena mielinización. Ahora, ¿todo el cerebro se mieliniza a la vez? No, el cerebro se va a mielinizar de acuerdo a las necesidades del niño. Si hablamos del desarrollo motor, por ejemplo, ese niño que recién nace va a tener mayor capacidad motora, ¿no? Porque ustedes saben que el niño recién nacido está lleno de reflejos, está en un proceso de desarrollo motor importante, por eso es que prioritariamente se mielinizan las zonas subcorticales y las zonas motoras. Posteriormente, ¿no? Y eso incluso hacia los 14 y 18 años, la última zona en mielinizarse es la zona sobre todo anterior del lóbulo frontal, porque es una zona, el lóbulo frontal hablábamos que tiene una importante actividad motora, ¿no? De control motor, pero no olvidemos que el lóbulo frontal también genera un gran aporte en lo que es la función ejecutiva. Las funciones ejecutivas apuntan a que el niño desarrolle la planificación, la toma de decisiones, la inhibición de ciertas tareas, el cálculo, ¿no? Que son tareas mucho más especializadas.
Por eso esta zona anterior del lóbulo frontal es la última en mielinizarse. Entonces hemos hablado de algunos eventos importantes para lo que es el desarrollo del sistema nervioso. No olvidemos que un embarazo planificado, una nutrición correcta de la mamá va a generar un inicio bueno del embarazo para este sistema nervioso que comienza a formarse desde las primeras semanas de gestación. ¿Hasta cuándo se forma el sistema nervioso? Acabamos de mencionar que la mielinización dura hasta los 14 a 18 años y algunos dicen a más. Quiere decir que el sistema nervioso siempre está en formación, pero se le da un énfasis a los primeros meses, incluso a los primeros años de edad, porque son los años donde el desarrollo del sistema nervioso va a estar asociado a un buen desarrollo psicomotor y también un buen desarrollo de aspectos cognitivos en ese niño. Otro aspecto importante es que debemos reconocer algunos signos de alerta, ¿no?, de alteración del desarrollo motor. Por ejemplo, si ese bebé nace con una cabeza pequeña y en el proceso de desarrollo del perímetro cefálico hay ciertas deficiencias, debemos estar muy atentos. ¿Por qué? Porque justamente cuando el bebé nace, el cerebro de un peso promedio de 300 gramos debe triplicarse hasta 900 y más, lo que significa que la cabeza del bebé en el primer año de vida se triplica en tamaño. ¿Y por qué? No es porque el niño tenga algún tipo de líquido, sino es por los eventos antes mencionados de sinapsis aumentadas, de mayor mielinización, de mayor proliferación del sistema nervioso y de las redes sinápticas, que justamente ese cerebro va a aumentar su tamaño. Entonces, primer signo de alerta, perímetro cefálico disminuido o una progresión incorrecta del perímetro cefálico. Otra de las cosas es alteración a nivel neurológico, puede ser alteración de la fuerza, alteración del tono muscular. El tono muscular es un estado de semicontracción que debería estar en un límite correcto, no tan flácida la persona ni tampoco tener una dureza excesiva. Entonces, esta estado de semicontracción me va a permitir hacer las diferentes actividades motoras. Entonces, en el momento de la evaluación se puede ver una alteración del movimiento, alteración del tono muscular y un retraso en el desarrollo psicomotor. Es decir, el niño no controla bien la cabeza, no se sienta adecuadamente, no hay una buena apertura. E incluso, como sabemos, el niño nace con una serie de reflejos que deben ir desapareciendo de acuerdo a la edad. Por eso es que hay que estar atentos a una evaluación pediátrica en este caso, o ante signos de alerta de una evaluación más especializada. Otra de las cosas importantes es que el niño, en la medida que va creciendo, su desarrollo cognitivo va en aumento. ¿Qué pasará si es un niño que no tiene un buen desarrollo social? Por ejemplo, no hace contacto visual hacia los 2 meses, es un niño que no sonríe, entonces es otro signo de alerta que también me va diciendo que hay ciertos aspectos del desarrollo psicomotor normal que no se están desarrollando correctamente. Otra de las cosas importantes es la regresión de ciertas funciones. Si yo tengo unos papás que me dicen, ¿sabe qué? Mi niño ya estaba comenzando a decir ciertas palabras y ahora ya no las dice, eso significa que algo está sucediendo a nivel central que está provocando esta regresión. Hay desde ciertos diagnósticos más leves y otros diagnósticos mucho más severos. Entonces debemos estar atentos, no solo para prevenir, sino también para hacer la derivación a tiempo, por ejemplo, en estos casos.
Otra de las cosas importantes es que debemos nosotros entender que el desarrollo del niño implica tres cosas importantes. Implica el desarrollo cognitivo, que inicialmente tiene que ver con la parte emocional y del lenguaje, tiene que ver con el desarrollo social y tiene que ver con el desarrollo motor. Cumpliendo esta triada, el niño va a alcanzar éxito en lo que son las diferentes funciones. Apenas nace el niño, debemos estar atentos a cómo nace. Siempre es importante, si ustedes están, por ejemplo, en el colegio, enseñando a los niños, o si tienen algunos padres a los que tienen que orientar porque hay ciertos signos de alarma presentes, preguntar sobre cómo fue el embarazo y el parto. Porque el momento del parto es un momento importante, porque el niño nace y debe haber una cantidad de oxígeno suficiente para que impida que haya algún riesgo de daño cerebral, ¿no? Entonces el niño debe nacer con una buena puntuación, que se llama APGAR. El niño tiene que nacer con un buen tono muscular, buena respiración, buenos movimientos que asegurarían también que ese cerebro no ha sufrido ningún daño. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es si el niño se ha puesto amarillo. Tener un niño que se ha puesto amarillo puede significar también un daño a nivel cerebral. La bilirrubina se impregna a nivel de ciertas zonas del cerebro y causa daño. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es si el niño es prematuro o no. Es importante vigilar al niño prematuro porque es un niño que puede tener un cerebro mucho más frágil, incluso los ojos, ¿no? A nivel de la retina se ven algunas alteraciones que hacen que ese cerebro, que esos ojos sean más frágiles, alguna alteración. Y en general son niños que deben estar en un seguimiento estricto, ¿no? Porque más adelante pueden hacer retrasos motores, retrasos del lenguaje y también algunos problemas de aprendizaje. Y es frecuente encontrar niños con problemas de atención ligados a la prematuridad. Entonces, una de las tareas importantes es vigilar a esos niños que han tenido cierto riesgo para daño cerebral, no solamente durante el embarazo, sino también en el nacimiento. Por eso hay cartillas diferenciadas de niño sin riesgo y niño con riesgo. Acá en el Perú hay una tabla del desarrollo psicomotor llamada CONAI, que ha sido desarrollada con grupos de médicos que iban a diferentes partes del Perú y han visto cuánto demora cada niño en controlar la cabeza, en sentarse, en entender el no, en sonreír, y está disponible para que también ustedes orienten a los papás, o en este caso podamos prevenir ciertos problemas a nivel de esta triada que decíamos, que implica desarrollo motor, desarrollo cognitivo y desarrollo social. Otro de los aspectos también importantes es vigilar aspectos del lenguaje. Muchos de nosotros entenderíamos que hay que derivar a las terapias ya cuando el niño adquiere las palabras o más adelante. Solamente para mencionarles que hay 3 hitos importantes del desarrollo cerebral asociados al lenguaje. Primer hito se da hacia los 2 meses, porque ya la corteza se va desarrollando y tiene que ver con el contacto visual. Es un hito muy importante. Otro hito importante que ya tiene que ver con el desarrollo de zonas de la memoria,
porque acordémonos que la memoria y el lenguaje están muy unidos, es el hito de reconocimiento del nombre. Si el niño o este bebé de 8 meses reconoce su nombre, es un logro muy importante, ¿no? Nos preocupa mucho estos niños que los llamamos y no nos hacen caso. ¿Por qué? Porque podríamos nosotros asociar a un desarrollo inadecuado del hipocampo, que es una zona importante del cerebro para aspectos de memoria. Otra de las cosas que se asocia a un buen desarrollo del sistema nervioso es el reconocimiento de extraños. Hacia los 8 o 9 meses ya este niño no se deja cargar con cualquier persona y es un niño, ¿no?, que ya va reconociendo, que ya va estando mucho más alerta ante situaciones del medio externo. Y ya hacia el año, con el desarrollo del área de Broca, y el niño suelta la primera palabra. Al soltar la primera palabra, nosotros ya estamos pensando, ¿no?, ese cerebro se está desarrollando bien y hay zonas sobre todo de producción del lenguaje que están en un desarrollo óptimo, y en este caso sería la zona de Broca. Entonces se dan cuenta cómo la mayoría de funciones cognitivas está muy ligada a un buen desarrollo cerebral. Por lo tanto, el reconocer y conocer estos aspectos de desarrollo motor, desarrollo neurológico, desarrollo emocional, son de suma importancia para prevenir, para orientar y derivar y tener la menor cantidad de niños con dificultades a futuro en aspectos de aprendizaje y sobre todo evitemos el fracaso escolar. Gracias.